Bien, hoy vamos a ver funciones. Este es una de las partes divertidas de los lenguajes de programación. No necesariamente de JavaScript, sino todos los lenguajes de programación tienen funciones. Incluso las funciones vienen de la matemática y nosotros hemos visto en secundaria y en todos, hemos visto las funciones también se aplican a los lenguajes de programación de la misma manera, pero algo un poco más divertido, ¿cierto? A la final sí, es simple matemática, pero lo vamos a ver de una forma más amena. Y una vez que ya lo aprendemos con un lenguaje de programación, lo podemos hacer con todos los lenguajes de programación que nos vamos a ir encontrando. Y bueno, perfecto. Bueno, las funciones van a ser reutilizables. Vamos a explicar un poco para qué o cuál es la finalidad de las funciones en un lenguaje de programación. Es simplemente la reutilización de código. Así como reutilizamos las bolsitas cuando vamos al mercado y una y otra vez, ¿sí? No importa el contenido que hay adentro, siempre vamos a reutilizar. De la misma forma va a ser nuestro código. Va a ser creado con un fin y una y otra vez va a ser usado sin romperse, sin dañarse, sin crear un bug. Dios quiera y nos ayude, que siempre va a pasar, pero bueno. Para eso le damos trabajo a los testers de software, porque si nosotros fuéramos perfectos, esas pobres personas no tuvieran trabajo y se estuvieran muriendo de hambre y seguramente fueran programadores y fueran nuestros enemigos. Entonces que es mejor a veces meter un bug de vez en cuando para que esa gente trabaje. Es un chiste muy malo, pero es que es verdad, todos necesitan comer. Sí, entonces eso es parte de la reutilización de nuestro código. Cuando digamos es que eso vamos a volver a hacer, vamos a hacer que nuestro código se pueda utilizar una y otra vez. Bueno, vamos a escribir funciones reutilizables. La utilidad de esto es simplemente dividir nuestro código en pequeñas partecitas, ¿sí? Una vez que ya vayamos adentrándonos más profundo en un lenguaje, vamos a ir viendo que va a ir creciendo todas las instrucciones que vamos a ir escribiendo. Y se va a hacer un poco tedioso. Las funciones nos permiten poder reutilizar todo el código que tenemos una y otra vez, sin crear problemas, sin crear bugs, entre comillas. Las funciones se declaran de una forma muy sencilla. O sea, acá prácticamente estamos hablando. Le decimos a JavaScript que me cree una función, ¿sí? Utilizamos la palabra especial de function en inglés. Y seguido del nombre de la función y un paréntesis, ¿sí? Eso le está diciendo a JavaScript que todo lo que esté dentro de los corchetes que están ahí adentro va a ser parte de mi función. JavaScript va a registrar el nombre de esa función que estamos creando y la va a tener allí esperando hasta que nosotros la llamemos, o también se le llama invocar. Podemos invocar a nuestra función, ¿sí? ¿Cómo invocamos la función? Simplemente llamándola con el nombre en el cual la creamos y los paréntesis. Así directamente el navegador, el lenguaje reconoce que yo estoy llamando a la función que creé. Es muy fácil. En este caso yo tengo una función, se llama mi función. Acá vamos a utilizar lo que se le llama camel case, ¿sí? El camel case es cuando unir palabras, ¿sí? Porque acá no podemos poner palabras separadas. Unimos palabras, pero la primera palabra va a ser en minúscula. Y la consiguiente palabra, o la palabra que le sigue, su primera letra va a ser en letra capital, como está allí. Entonces las funciones, los nombres, si tienen muchos nombres, la primera letra siempre va a ser minúscula. Ese es el camel case, se le llama. Es un estándar. Yo les enseño un estándar. Hay muchísimos. Está Pascal case, Snake case, y hay montones. Esta función, ¿qué crees que haría? Simplemente, cuando yo lo llame, va a imprimir en consola ese famoso hola mundo. Eso es todo lo que haría, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Vamos a crear una función. Y dentro de la función va a haber un console log que va a regresar el nombre de ustedes. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una función. Y esa función va a regresar el nombre de nosotros. El nombre completo. ¿Sí? Acá, bien, acá se ve perfecto. Acá nosotros, bueno, lo primero que dijimos es que necesitamos decirle al lenguaje que vamos a crear una función.
function, le vamos a colocar un nombre. Desde ya vamos a ir aprendiendo que los nombres de las funciones sean lo más parecido a lo que quieres que haga esa función, ¿sí? No le vas a poner una función X porque no me estás diciendo nada que significa X. Si la función es para, en este caso, nuestro ejercicio pide que devolvamos nuestro nombre, la función, vamos a llamarla, no sé, nombre completo, ¿no? Nombre completo. Y luego, entre paréntesis, vacíos hasta ahora. Luego abrimos las llaves. Miren que yo voy. Abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave. Para que no se me olvide cerrarla. Y dentro de mi función, ese va a ser el bloque de mi función. Dentro de este bloque, el bloque sería desde acá hasta acá. Como en matemáticas, tal cual. Yo voy a colocar esa instrucción de código interno, ¿sí? Que en este caso yo le estaba pidiendo que hagamos un console log y él va a imprimir Miguel Armani. Muy bien. Mi función allí hasta este momento está creada, pero la función todavía, o sea, está creada, pero no fue llamada. Por ejemplo, yo puedo correr acá y obviamente el intérprete sabe que hay una función, pero nunca se llamó la función. ¿Cómo llamamos la función? Con el nombre que ya nosotros creamos. Nombre completo y los paréntesis. Cuando yo hago esto, corro mi código. Allí sí, el lenguaje reconoce la función que creé y que estoy devolviendo la información que necesito. En este caso, el nombre. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Muy bien. Ahora yo los voy a dejar para que hagan el suyo, que la que devuelva su nombre. María, Pedro, Javier, Juancito, Tommy, todos los nombres. Muy bien. Eran nombres aleatorios, pero les vi la cara. Muy bien. También, para los que están usando la consola del browser, funciona tal cual de la misma manera. Si quiero editar la función. ¿Quieres evitar? Editar la función una vez que la No, tendría que volver a correr, editar y volver a cargar de nuevo. la tengo que escribir otra vez. Otra vez le escribe, sí. Muy bien. No, la vuelves a crear y la vuelves a... En tu caso, ahí no puedes subir y cambiarle un código. Sí. O tienes que escribirlo. No, mira. Hice la flecha para arriba y él me reconoció el previo comando que yo hice. Mira. Ya está mi función. Si vos querés borrar algo que ya escribiste, Quiero borrar algo que yo escribí. Acá está un iconito de papelera, ¿viste? borraste. Ahí está. Y acá le vuelvo a dar a la flecha y me completa todo lo que yo hice ya. ¿Vieron? Muy bien. No, esto es hermoso. Esto estamos empezando, ¿eh? Está muy hermoso, muy hermoso. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta que las funciones nos van a ayudar a repetir una y otra vez nuestro código. Una y otra vez, ¿sí? Volvamos. Bueno, así era más o menos el ejemplo que coloqué. Obviamente, por ejemplo, el nombre de la función que yo puse get nombre, usualmente porque la función hace eso, él obtiene un nombre. Entonces, de esta manera nosotros vamos a hacer nuestro lenguaje sea semántico. Semántico significa que a medida que vamos programando, vamos describiendo lo que vamos haciendo. Y esto no necesita ni siquiera un comentario. Mire que lo primero que vimos fue comentarios. Este pedacito de código que está ahí ni siquiera necesita un comentario, porque ya el código en sí me habla y me está diciendo qué es lo que hace. Esto es muy bueno cuando tú trabajas en equipo, porque trabajas con un tipo que está en Rusia o en otro país que no habla tu idioma y no sabes qué hicieron. Pero cuando los dos hacemos buen código, lo hacemos semántico,
No importa que no hablemos el mismo idioma, entendemos lo que está haciendo acá. ¿Sí? A todos nos pasa. Trabajamos con personas de todos lados del mundo y tratar de hacer que nuestro código sea lo más lindo para otro es un punto. Nadie te va a aplaudir por eso, nadie te va a felicitar por eso, pero tú vas a ser un buen programador, un buen desarrollador. Desde ahora está bueno que lo vayamos aprendiendo. Programar semánticamente significa, es ir hablando con nuestro código. Bueno, qué lindo nombre, Miguel Cabrera, me encanta. Ahora vamos a hablar sobre los argumentos de una función. ¿Sí? Argumento suena como una novela, pero ¿qué argumento tienes tú? ¿Viste? Suena como una novela caribeña. ¿Sí? Bien, los argumentos son parámetros, los cuales van a estar definidos en mi función y van a permitir que ingresen datos a esa función y luego yo los proceso y los devuelvo. ¿Sí? Estos datos los parámetros son variables locales. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los ámbitos de las variables. Pero estos parámetros van a ser variables locales de mi función. Por ejemplo, yo estoy creando una función, se llama mi función, y están entrando dos parámetros. Mi primer parámetro se llama param1 y el segundo es param2. ¿Sí? Y luego adentro de mi función, esto se transforma en una variable. ¿Sí? Obviamente esta variable es local de acá y esto no se tiene que declarar una variable, sino ya automáticamente yo la estoy creando con la función. Yo voy a imprimir directamente lo que entre en esa variable. Mi código va a empezar a ser reutilizable, porque ya no va a ir el nombre Miguel como iba antes. Un nombre en la programación se le llama hardcodeado o hardcoded, que es lo coloqué directamente en mi nombre, pero ese pedazo de código anterior que yo hice no va a servir para ustedes, solamente sirve para mí. Pero este sí va a servir. ¿Por qué? Porque este ya tiene parámetros, los parámetros me van a permitir meterle data a mi función y yo voy a regresar. ¿Sí? Obviamente en la parte de abajo también acá estoy invocando mi función. Yo le estoy diciendo, bueno, voy a llamar a mi función y le voy a pasar. El primer parámetro es un string que dice hola. Y el segundo parámetro que va a entrar es otro segundo string que dice mundo. ¿Qué va a pasar acá? Cuando yo llamo a esta función viene para acá arriba y donde dice hola, este texto va a estar guardado en esta variable que se llama parámetro 1, param1. El orden importa acá, ojo, porque si invierten las palabras, las variables también se van a invertir. La segunda variable, o el segundo parámetro, perdón, que estoy pasando, es el texto de mundo y este texto va a ir acá a donde dice param2. Bueno, hacemos exactamente lo mismo y imprime una y otra vez los datos. Vamos a programarla. ¿Qué les parece? Vamos a programarla. Acá tengo. Vamos a reutilizar el código que ya hice. ¿Sí? Este no me sirve porque está hecho para mí. Yo quiero que sea para cualquier persona que como la bolsa del mercado, que cualquier cosa vaya allá adentro. Entonces, mi código lo voy a transformar. Lo primero que hago con mi función es definir mi primer parámetro. Le podemos poner el nombre que queramos, pero recuerden que vamos a programar semánticamente también. No vayan a poner tampoco Pepito, tentáculo. No sé, yo tenía amigos que hacían variables muy, muy raras. Guarango, esa palabra me la aprendí con varios amigos, se les olvidaba y ponían. Guarango es muy argentino, es muy como chabacano para nosotros, ¿viste? Bien, sí, ellos nos entendemos, ¿sí? Entonces, claro, como yo quiero colocar el nombre completo, mi primer parámetro va a ser nombre. Seguido de una coma, porque ahora le voy a definir el apellido. Y antes que me pregunten, no hay límites de parámetros. Podemos agregar 0, 1 o 100. Pero sería una locura si hacemos una función con 100 parámetros. Porque algo va a salir mal. Pero desde acá tenemos dos parámetros. Simplemente, automáticamente, cuando yo llame esta función... ¿Ah? Depende, puede haber 1, 2, 3, 5 como mucho. Después de ahí se complica un poco.
podría ser que esa función, o sea, esos 5 parámetros, que sea algo muy, muy complejo y necesite esas 5. Usualmente es muy raro. 1, 2, 3 como mucho. ¿Sí? Sí, se puede una función, vamos a ver, una función puede llamar a otra, podemos dividir aún más el código. Ya eso lo hacemos en esta clase. Ahora, ya yo tengo mi variable, ahora necesito sacar esto de acá y lo voy a imprimir, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es nombre y lo segundo, apellido. Entonces, mis parámetros se convierten en una variable local y ya yo acá lo puedo imprimir. Si yo llamo a mi función, así como está acá, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? No me va a imprimir nada porque no le estoy mandando nada. Estoy volviendo a invocar mi función, pero no le estoy colocando parámetros. Y ahí va a haber... Mira lo que me está tirando. Undefined, undefined. Me está diciendo... No conseguí nada. ¿Sí? Y bueno... En donde llamo a mi función, donde la invoco, yo le paso el nombre. No sé si se escribe Presley así, pero... Y llamo a mi función. Y mi función me devolvió el nombre. ¿Qué pasaría si yo agarro y nos volvemos locos? Y yo puedo llamar muchas veces a mi función y le puedo ir pasando todo. No me acuerdo tu apellido ese. Ese Luna. Ese Luna. Juan Ojeda. Recio. Eric Recio. Lionel Messi. Lionel. Por favor, yo mismo me... Mano, ¿qué pasó? Vale. Muy bien. Mi código fue invocado 5 veces, mi función. Y lo único que hice fue cambiar parámetros y mi función funcionó exactamente como yo la programé. Eso es la reutilización del código. Poder una sola vez programar, usarlo 10.000 veces. ¿Cómo le va apareciendo las funciones? ¿Está? Les voy a decir algo. Esa función se puede usar 10.000 veces. Se puede usar en diferentes partes que la necesitan. Se llama una función que me devuelve el nombre de un empleado. La tienes allí, puedes usarlo con los 10.000 empleados de la empresa. Se escribe una sola vez. Les voy a contar algo. Parte de la programación más linda de este lenguaje es la programación funcional. Y empieza a partir de acá. Es una de las cosas más lindas que tiene este lenguaje, en la cual yo disfruto. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Este lo vamos a ir haciendo. Ya como tienen un poco más de noción de las funciones, quiero que creen una función para sumar 2 números. ¿Sí? La función, yo le puse sumar, que se llame sumar, o suma números, como les guste más. Pero yo lo que quiero es que esa función tenga 2 parámetros. Puede ser, yo lo llamé A o B, o número 1, número 2, como ustedes prefieran. No importa cómo se llame el parámetro, pero sí que sea correspondiente a lo que estamos haciendo. Vamos a hacer entonces una función que sume esos 2 números. La función me va a sumar. En la anterior lo que hacía era imprimirme. Este me va a sumar. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos los operadores aritméticos? Y podíamos sumar, restar, multiplicar, sacar el diezmo, todo, ¿viste? Todo salía ahí. Sí. Es muy importante. ¿Qué dice? ¿Codeamos o les dejo chance? A ver. ¿Estamos en condición? ¿Codeamos? Ahí van, ¿eh?
Muy bien. Yo me voy a ir. Vamos a crear nuestra función. La función function sumar. Abro mi paréntesis y agrego los parámetros. En este caso lo quiero llamar A y B. Y dentro del bloque de mi función voy a imprimir con el console log. Voy a imprimir por consola la suma de ellos. Puedo hacerlo de dos maneras. Les voy a enseñar las dos maneras. La manera elegante sería declarar una variable que se llame resultado y donde yo sume, así como lo vimos la semana pasada, el resultado de la suma y luego este resultado imprimirlo por consola. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿verdad? Lo mismo que vimos la semana pasada, ahora lo agregamos dentro de nuestras funciones. ¿Sí? Esta función directamente yo la invoco y yo le digo súmame 2 y 5. Y él acá me tiene que se quedó tildado. Bueno, vamos a la vieja confiable. Ahí está, muy bien. Este se quedó tildado, lo vamos a... Dígame. Exactamente, era la segunda parte que quería mostrarles. Sin hacer la variable. Sin hacer la variable, muy bien. Sí. Sí. Sí, claro. Ahora les explico. Esta es la forma más elegante. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy programando, voy explicando qué estoy haciendo. Creé mi función. Acá le estoy diciendo, voy a sumar y este es el resultado. Por eso la variable se llama res o result, resultado, como quieran. Y luego la imprimo. Esto también, como dijo Alex, yo puedo hacer esto directamente. Me ahorro un paso. También es válido hacerlo. Ahora sí quiso funcionar. ¿Sí? Porque exactamente hace lo que dijimos. Extrae nuestro código en pequeñas partes y la usamos una y otra vez. Y de la misma manera podemos hacer las distintas invocaciones con los distintos números. Una y otra vez, 10.000 veces. Nuestra función va a continuar. Muy bien. ¿Cómo la ven, ¿Se ve lindo? ¿Sí? Terminaron porque tenemos tema hoy, ¿Ah? Acá la variable se fue con Chile. Se quedó en Chile. No va. Porque era una segunda forma. Yo lo haría de la primera, ¿no? Yo colocaría mi variable, hacer todo muy elegante. Se entiende mejor el código de la forma anterior. Pero eso también era una pregunta de Alex que nos hizo. Muy bien, este es el resultado que ya lo codeamos. Muy bien. Retornando valores en una función. Nosotros obviamente empezamos a hacer nuestra función simplemente con un console log. Pero el console log no es la utilidad de una función. Lo hacemos para nuestro primer paso. Pero realmente las funciones están hechas para retornar valores, datos, información. Nosotros hacemos nuestra función, metemos parámetros si es que necesitamos, si no necesita, no metemos parámetros, procesamos y devolvemos. Nosotros siempre nuestra función va a hacer algo y devolver. Y lo hacemos con la palabra reservada return. Y el return me devuelve a mí.
Los parámetros meten datos y el return me retorna, sería en español, los datos, ¿sí? En este caso, en el mismo ejercicio que acabamos de hacer, nosotros realmente las funciones tenemos que colocarle es un return. Y esa información se va a guardar en una variable seguramente y la usamos en otra cosa, ¿sí? Para entenderlo mejor, de la misma manera que hicimos el console log acá, con nuestra función, nosotros vamos a usar la palabra return. Y con return le decimos, listo, cuando se llama la función, procesa y me manda de vuelta lo que necesito. Acá yo voy a mandar de vuelta la suma. ¿Sí? Ahora, como no tiene un console log, yo obviamente yo voy a hacer es un console log de acá. Esta es una pregunta que seguro ya me van a hacer, pero sí, también se puede. Entonces, yo directamente desde el console log, pues obviamente lo hago porque necesito mostrar por consola. Yo llamo a mi función, la invoco, le paso los parámetros y esta función me sigue devolviendo el mismo 7. Porque realmente esta es la utilidad de una función. La función te devuelve algo o no te devuelve nada. Las funciones pueden devolver todos los tipos de datos que tenemos en JavaScript. Puede devolver un número, un string, como hace ratito, puede devolver otra función. Aunque no está en el tema de hoy, pero una función puede devolver otra función, se llama callback. Puede devolver undefined, que sería indefinido. Puede devolver not a number, que significa no es un número. Puede devolver nulo, que significa que no existe. Todo esto pueden hacer nuestras funciones, depende de lo que nosotros la estemos haciendo. Puede devolver verdadero, puede devolver falso, true, false. Todo eso lo puede hacer una función, ¿sí? Muy bien. Este ejercicio quiero que me ayude. Vamos a hacer un promedio. Vamos a hacer una función que me dé el promedio de 2 números solamente, para hacerla muy fácil. ¿Se recuerdan la fórmula de promedios? ¿Sí? Es sumar los números y dividirlos entre el número de números que hay. En este caso, sería sumar A más B dividido entre 2, porque son solo 2 números. Vamos a hacer esa función. La función me va a hacer el promedio de 2 números. Obviamente me tiene que retornar. Usamos la palabra return y ese return me va a regresar toda mi fórmula completa y luego la imprimimos, pero fuera de la función. ¿Se entendió? Muy bien, te van a codear, Oh, escríbelo mal, niño. Ok, vamos a hacer nuestra función que se va a llamar promedio. Y mi promedio va a recibir 2 parámetros que van a ser A y B. Algo que les quería decir, esto es muy geek, es muy del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación viejos y antiguos, como lenguaje C, Pascal, COBOL. No habíamos nacido cuando los crearon, que para ese momento no habían los discos duros que hay hoy. Hoy mi computadora, mi celular tiene más disco duro que la computadora. Pero en ese tiempo, cuando crearon esos lenguajes de programación, no había espacio para la cantidad de instrucciones, variables. Entonces, ¿qué hacían? Hubo lenguajes que en vez de utilizar una variable, porque ocupaba mucho espacio, hacían algo que se llama la referencia memoria. Y
Gracias a Dios nuestro lenguaje no necesita de eso, pero hay otros lenguajes que sí lo usan. En vez de utilizar la variable, utilizan es como una especie de shortcut o acceso directo hacia donde está la variable en la memoria. Un poquito medio complicado, ¿sí? Gracias a Dios nuestro lenguaje de programación que estamos usando hoy no requiere de eso. Simplemente él utiliza esta variable, le hace una copia local y hace lo que tiene que hacer. Eso era nada más algo que quería hacerles comentarles. Hacemos la función promedio. Ya tenemos los dos parámetros, parámetro A, parámetro B, ¿sí? Para yo tener todo muy ordenado, a mí me encanta, como les dije, creamos una variable. La variable se puede llamar res de resultado. Y dijimos que la fórmula para promedio era la suma de los números dividido entre los dos números, ¿no? Que son 2. ¿Ah? Dividido 2. ¿Cómo se? No. Creo que no sé si entendí bien, pero creo que no. Ok. No te lo va a tomar porque solamente estamos tomando, son como variables, no podemos pasar la expresión completa. Bueno, acá les voy a explicar algo. ¿Me está tirando esto acá? Ok, muy bien. Si yo hago esta expresión matemática, como está acá, no sé cuántas personas acá estudiaron matemáticas y se acuerdan. ¿Sí? Va a dividir, sí. Va a estar mal este promedio, ¿sí? Porque yo necesito que esté primero la suma hecha y luego la división. Entonces usamos los paréntesis. Esto es matemática, no tiene nada que ver con programación, pero es la misma matemática que vimos. ¿Se recuerda la regla de los paréntesis? Entonces, dentro de esta expresión matemática, cuando el intérprete venga hasta este código, él va a hacer, ¿qué va a hacer? Primero la suma, porque es como lo importante. Hace la suma, luego sale del paréntesis y hace la división. Si yo no le coloco esos paréntesis, la cuenta va a estar mal, ¿sí? Pero esto es matemática, no tiene nada que ver con el lenguaje de programación. Es simplemente regla de paréntesis, ¿sí? Ahora, yo hago mi variable que tiene el resultado de este promedio y luego yo la tengo que regresar, porque si yo no la regreso, yo no tengo acceso a ella. Y hoy vamos a hablar de accesos también, ¿sí? Ya mi función está hecha. Ya mi función hace el promedio y ya la estoy regresando. ¿Qué me hace falta ahora? Invocar mi función. ¿Cómo la invoco? Colocando el nombre de la función y le voy a pasar los números. Un 2. Vamos a hacerlo más. ¿Sí? Aún así, yo no tengo forma de cómo saber. Necesito consolear, ¿verdad? Necesito ponerle un console log. Y mírense esto, yo puedo hacer esto. Puedo declarar una variable que se va a llamar total, no sé. Soy muy malo para esto. Imagínense, puedo ir declarando variables una y otra vez de todo lo que voy necesitando. Y puedo consolear esto. Ahora sí, mi código se va apareciendo un poquito. Está un poquito más bonito. Ya tiene un poco más de forma. Porque a medida que fui programando, fui hablando. ¿Sí? Hice mi función. Creé una nueva variable, la cual va a almacenar el llamado de esa función. ¿Sí? Esta variable total, ¿qué hace? Cuando el lenguaje pasa por acá, el intérprete, perdón, él hace el llamado de la función. Él llama a promedio. El promedio hace todo el proceso de lo que va a hacer. Hace la suma, luego la división, y luego me lo manda de regreso. Este número que va a estar acá de promedio, yo lo voy a tener en la variable total. Y yo vengo acá y me imprimo. Ahí está. El promedio de esos dos números es número 4. Se dieron cuenta de que poco a poco puedo hacer todo este código en un mismo lugar y que todo quede súper 2 líneas, pero no se va a entender. Va a venir otra persona, no va a entender qué hice, pero de esta forma, y ustedes viendo lo que hoy están experimentando las funciones por primera vez,
lo pueden leer y pueden darse cuenta que no necesitan ni siquiera un comentario. ¿Qué les va pareciendo JavaScript? Es muy lindo, ¿eh? Sí, yo me acuerdo en los promedios reales de mi escuela siempre salía mal mi promedio. Sí, en la facu promedio de 6, 6.20. Pero en Argentina 6.20 es excelente. En Venezuela 6.20 es... Sí, es medio de la B, pero bueno. Sí. Nada, ¿cómo que río, muchachos? Bueno, ¿van bien? Seguimos. Consulta. Y en ese caso, para hacerla más funcional, por lo menos en el caso promedio, adición. Aquí porque solamente tengo dos. ¿Sí? Y ese por lo menos para utilizar la función y reutilizarla varias veces. Y por lo menos sacar el promedio, no sé, de 10 números. No siempre voy a utilizar 10 números, sino que utilizo 2, pero él ya me puede tomar, me va a sumar dentro de esos 10 números porque queda vacío, pero que me cuantifique la cantidad de espacio. O sea, para sacar el promedio cae como de la casilla que está aquí. ¿Qué haría yo? Ajá. Yo agarraría y metería un solo parámetro, pero ese parámetro sería tipo array. Y el array adentro yo puedo guardar todos los números que quiero, 10, 20, 50, 100, no importa cuántos números hayan, pero va a ser un solo parámetro, va a ser de tipo array. Y obviamente cuando veamos lo que son iteraciones, loops, que vienen en la próxima clase, vamos a poder hacer eso. ¿Sí? Es muy bien, por ahí viene la cosa, la cabeza empieza a dar vuelta, está perfecto. Cuando aprendes a pensar, sabes que no puedes agregar 100 parámetros. Estás loco, o sea, no. El for es un loop, el while, do while, for each. Hay varios que son loops, que lo que hace es toma arrays y los recorre todos. Y ahí vamos a encontrar los números, nombres, o todo como el array, lo que tenga, lo vamos viendo. Entonces, a medida que ustedes van empezando a aprender a no solamente a programar, sino a pensar cómo programar, se dan cuenta que podemos usar un array o podemos usar un objeto como parámetro. Y ese objeto tiene lo que queramos. Por ahí viene la locura, empieza, ¿eh? Muy bien. Bueno, aquí más o menos era lo que quise hacer, no me acuerdo, pero este fue como la resolución de lo que acabamos de hacer. Muy bien, vamos a hablar de algo, obviamente tiene que ver con la función, se llama scope. No hay forma de traducirlo en español, así que lo vamos a usar, scope. ¿Ah? Sí, claro, obviamente, en español, scope significa como la mira. ¿Sí? La mira de un arma, ¿cómo sería? De francotirador. Esa mira en el cual está viendo se llama scope en inglés, pero no sé cómo no tiene una traducción legal, pero realmente sería el ámbito de nuestras variables. Ahí vamos a ver. Muy bien. El scope se refiere a la visibilidad de las variables que tenemos en JavaScript. Las variables son declaradas, las variables que son declaradas fuera del bloque de la función tienen algo que se llama scope global. Y estas variables pueden ser vistas en todo el código. De acá viene algo que es una de las desventajas de JavaScript, que fueron desventajas durante más de 10 años, 15, es que una vez cuando nosotros declaramos variables con la palabra reservada var, como sale allí, todo el resto de mi aplicación tiene acceso a mis variables, me la pueden cambiar. ¿Sí? Puede haber digamos, un programa muy grande, un texto un archivo JS en este caso, muy extenso, muy grande y, no sé, tenga 200, 300 líneas y venga otra persona y utilice justamente la misma variable que yo usé y me cambia el nombre. Y entonces todo lo que yo hice en la parte de arriba, el de abajo me la dañó. Entonces, el ámbito de las variables, no sé si se van dando cuenta. Tenemos pedazos de código chiquititos, pero cuando el programa crece muy grande, gigante, es inmantenible. No se puede mantener. Es una locura. Y mira que he trabajado. Se le llaman sistemas legacy. Son sistemas viejos. Legacy porque son legados. Te lo dejó alguien que lo programó hace 15 años. Y bueno, te están pagando para que le saques errores. Pero es un dolor de cabeza. Entonces, nosotros, JavaScript ha ido evolucionando y obviamente vamos a ver las nuevas
mejoras que le fueron haciendo al lenguaje, desde que yo lo aprendí hasta el día de hoy, han hecho cosas increíbles. ¿Sí? Ahora le quiero explicar. Entonces, el scope global es todo lo que está declarado por fuera de una función. O en este caso, yo le diría ámbito de función, todo lo que esté dentro desde esta llave hasta esta llave. Lo que está adentro se le llama ámbito de una función, que sería como el terreno, jurisdicción, no sé qué otro nombre podemos darle. Entonces, lo que está dentro de una función se le llama scope global, local. Quiere decir que todo lo que hagamos allá adentro va a permanecer allá adentro, no va a salir hacia afuera, no va a dañar el código de otra persona o a funcionalidad que ya está hecha la dañamos, no, hacer un retrabajo. Entonces, una vez que aprendamos y entendemos que las variables tienen esos dos ámbitos, las podemos acceder desde afuera o desde adentro de una función. ¿Sí? Acá está, ¿no se acuerdan de este? Sí, el scope global es un dolor de cabeza, siempre lo fue, pero gracias a Dios tenemos a dos nuevos amigos que hoy les voy a presentar. Se llaman let y const. ¿Sí? Let es para declarar las variables que vamos a ir usando localmente y const es para las constantes. ¿Sí? Es súper sencillo. A partir de ahora no vamos a usar más la palabra var. No más var. A partir de ahora vamos a utilizar. Obviamente yo quise que aprendieran var primero para que vieran el sufrimiento, para que entendieran que ahora estos dos nuevos amigos que vienen a ayudarnos todavía se puede usar var, pero estarían locos si ya tenemos dos nuevas partes del código que nos van a ayudar muchísimo. ¿Sí? Las variables con scope global pueden ocasionar bugs en toda la estructura de nuestro código, ya que pueden accidentalmente cambiar el valor. Para solucionar este problema vamos a utilizar estas dos palabras reservadas, let y const. Let se usa para crear variables de scope global y solamente se tendrá acceso en ese bloque. En cambio que const es una constante y usualmente el valor de una constante es inmutable, significa que no va a cambiar nunca. Como el 3,14, ¿sí? Es una constante, la pi, para calcular áreas de círculos, ¿se recuerdan? Matemáticas, ¿sí? Y no podremos poner el valor del dólar en una constante, porque todos los días cambia, esa parte no. Ni el Bitcoin, ni digamos. Entonces ya se van dando cuenta que qué cosas van en constante y qué cosas van en variables, ¿sí? La constante obviamente va a ser global, ¿sí? Perfecto. Una vez que entendemos esos, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Es exactamente igual al ejercicio que hicimos anteriormente, pero vamos a cambiar las variables que declaramos y las vamos a cambiar por let. Bueno, yo había puesto const, pero bueno, si quieren no usen const. Pero sí cambiar el código que hicimos antes, sacamos el var y colocamos let. Por ejemplo, acá. Este es lo que hicimos antes, entonces lo que vamos a hacer es cambiar let. Ok. Le quiero explicar, no voy a cambiar nada todavía. Uno de los errores de JavaScript que vino desde su fundación es que yo acá, por ser var, haber yo declarado mi variable res, yo puedo tener acceso desde afuera. Y está mal eso. Yo no debería tener acceso desde afuera. O sea, yo desde acá puedo imprimir res y es una locura, no debería pasar eso. Entonces, cuando yo cambio mi var por un let, solamente esa variable let va a estar viva desde esta llave hasta esta llave. No va a tener ámbito fuera de allí. Por eso vino a cambiar, vino a establecer orden. Llegó papá, vamos a apretarse los pantalones, vamos. Entonces, ahora sí tiene nos vino a solventar los problemas que había antes. Entonces, una vez que ya yo cambio a let, ya no voy a tener acceso desde afuera de mi función, porque let es solamente para las variables locales, ¿sí? El scope local. Y desde afuera, digo afuera porque está fuera de mi función, yo acá podemos hacer const de constante. Podemos crear una constante ¿cuál es la finalidad de la constante? Cuando yo declaro una constante es para que en ninguna parte de mi programa cambie
el valor de lo que está ahí. Por ejemplo, el valor de total, que es 4, no va a cambiar. O sea, porque una persona puede venir acá de vivo y poner total igual a 8. Si yo acá fuera dejado como estaba antes, entonces cuando él corre me va a decir 8. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando, verdad? Ya le valió madres, dirían así, la función que acabo de crear arriba, creé cosas hermosas, pero vino otro tipo y sobreescribió mi variable, hermano, es mía. ¿Qué hago yo para protegerla? Usamos el const, y con el const yo estoy protegiendo mi variable. Y ahora me dice, viste, cuando ahí me tira el error, no se puede asignar valor a una constante, hermano. Aprenda un poco de su lenguaje de programación prácticamente. Yo le pondría ahí de mensaje. Y le pusiera un video tutorial de Atom School. El que no esté suscrito a Atom School, por favor, suscríbase y denle la campanita. Ya me siento como los youtubers. Suscríbanse y denle la campanita para que les avise los nuevos videos. Sí. Muy bien. Entonces cuando yo... ¿Cuántas veces hay que ver el video? ¿Ah? No aparece, pero está no listado. ¿Ah? Está no listado, no avisa. Ay, qué bien eso. Bien saber eso para los próximos. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo le fue? Bien, ¿verdad? ¿Venimos bien? Venimos bien. Bueno, esto es más o menos lo que hicimos. Me estaba acordando de los ejercicios. Fuimos codeando. Ok, esto es más o menos lo que Juan creo que me preguntó. Viene por ahí. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero esta vez vamos a segmentar mejor el código. Segmentar es vamos a ir dividiendo. Yo prefiero siempre dividir en pequeños trozos el código. ¿Sí? Ahora, de esa fórmula que creamos, la suma, que vamos a crear una segunda función que se va a llamar suma. Se va a encargar de sumar esos dos números solamente. Me va a regresar la suma y yo le voy a hacer el promedio. ¿Se más o menos se entiende? ¿Sí? Quiero, o sea, volver a crear. Vamos a crear de nuevo. Bueno, vamos ya al código y para que entiendan. Vamos a volver a crear el promedio, pero en vez de sumar directamente en la función de promedio, vamos a hacer otra función que solamente se va a encargar de sumar. Va a regresar ese dato y vamos a hacer el promedio. Acá, vamos a venir acá. Lo primero que vamos a hacer es, yo necesito una función que me haga esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero crear la función. ¿Sí? Yo la puedo crear arriba o debajo, no importa. No importa, o sea, yo puedo crear la función acá, función suma, o arriba. Prefiero un poquito arriba para dejar más limpio. Se llama suma. Puedo agregar los mismos parámetros. Abro las llaves. ¿Qué tiene que hacer mi función? Sumar. Si yo hago esto, ¿se entiende? Si yo hago esto, o sea, directamente no creo una variable adentro ni todo eso. Pero se entiende en mi regreso de mi función, en mi return, que yo estoy sumando. Le estoy regresando la suma de A y de B. Ahora, promedio, como dijimos que necesitábamos esto acá, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, acá esto cambia. Esto ya no sería así, serían los parámetros. Y acá sería así, suma. Sí, este es un errorcito, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Me van entendiendo por dónde viene la cosa? Yo me creé otra función. Entonces, mi función promedio, dentro de lo que yo le he escrito, me está llamando a otra función. Entonces, una función que llama a otra. Y así sucesivamente. No se imaginan la cadena de funciones que llaman una y otra, que depende de otra, que depende de otra, que depende de otra. Y en este caso es muy sencilla. Entonces, yo creando mi promedio, yo regresa mi suma. Acá tengo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la utilidad? Me dice, Miguel, pero ¿cuál es la utilidad de tener el código así? Estaba más fácil antes. Les digo que no, que está bien,
Porque este código va a empezar a crecer. Y una vez que crece, se vuelve inmantenible. Cada vez que tu código empieza a crecer, hay que hacer, esto se llama refactorear. Ir dividiendo en pequeños. Entonces, para mí es mucho más fácil buscar un error en esto que en un montón de líneas gigantes. Entonces, yo prefiero, para mí es más fácil, a la hora de yo buscar un error, funciones chiquititas. Uno las debuguea, que funcione bien. Debuguear es eso, que funcione con números. Si yo le pongo una letra, esto se tira, ¿eh? Si yo le pongo acá una letra, no, es una de las fallas de JavaScript, pero ya fueron solucionadas también. Muy bien. ¿Qué les va pareciendo? Esto es parte de la programación funcional. Como les dije que yo amo esto, porque es lindo, es hermoso. Vamos a ir creando funciones y funciones. Hay algo que se llama frameworks, que es una palabra muy utilizada. Hay alguno que se escucha en el framework de Windows, fue la primera vez que yo lo escuché. Pero realmente la palabra framework viene de una lista de funciones que son creadas y nosotros las utilizamos. ¿Sí? Hay frameworks para todos. Hay frameworks de JavaScript, frameworks para el CSS, para estilos. Hay frameworks para cualquier cosa. ¿Y cómo está hecho? Está hecho a partir de funciones que otros crearon y son reutilizables una y otra vez, una y otra vez. Esto es parte de lo que se va a ir poniendo difícil de a poquito, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, esto no es tarea para la casa. Esto es viejo. Esto es de la semana pasada. Muy bien, esto fue lo que hicimos. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Cómo? Vamos de a poco, pero... Sí. ¿Ah? Todo chévere. Permítame tomar la agüita. Algún día me voy a tatuar este perrito, me encanta. Me falta el código de barras ahora. Hay un chabón que yo sigo en YouTube que se llama Pelado Nerd. Ese es es pelado y es Pelado Nerd, así es el canal del tipo, tiene el perro tatuado, tal cual. Ahí está, Pelado ese, canal de YouTube. Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Continuamos. Fue una pequeña pausa de 1 minuto con un chiste malo a costa de mi amigo ese, perdón ese. Vamos a ver. Booleanos. Muy, muy famoso. Bueno, no se asusten. Bueno, los booleanos vienen a partir de este señor que se llama George Boole. Él creó una álgebra. ¿Sí? El álgebra, ¿se acuerdan? Parte de la aritmética. Y se llama el álgebra de Boole. Nosotros no vamos a entrar en teoría ni vamos a hacer eso, pero sí me gustaría que conozcan, de allí viene el nombre de este señor. Creó lo que se llama la tabla de la verdad. Son compuertas lógicas y un montón de cosas que uno ve que ahora no tienen un poquito de sentido. Se parece un poco a George Washington. No se parece a George Washington. Pero Boole fue una persona que se puso a estudiar y él hizo su álgebra de Boole, y nosotros la utilizamos dentro del lenguaje de programación para... Acá empieza lo que se llama la lógica matemática. Viene a partir de aquí en adelante. Gracias, señor Boole. Que la fuerza lo acompañe. Ya se murió. Yo no tengo la culpa. Se murió ese señor hace rato. Muy bien. Otro tipo de dato en JavaScript es el Boolean. ¿Sí? Ya vimos números, strings, objetos, array, undefined, funciones. También hay lo que son los booleanos. Los valores booleanos solo pueden tener uno de estos dos valores, true o false. No hay otra. Básicamente son pequeños interruptores de prendido y apagado. Dentro de la lógica se le llama así, encendido, apagado. True, false, unos y cero. ¿Se recuerdan? Unos y cero. Binario, por ahí viene el asunto, ¿viste? Muy bien, acá está un pequeño ejemplo de lo que es mucho más amplia el álgebra de Boole, pero este es más o menos lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que se le llama el AND y el OR. El AND es lo que se llama y, es la conjunción, es la unión de diferentes condiciones, y el OR es la evaluación de una u otra. Y ahí viene más o menos la traducción, no se preocupen. ¿Sí? Dentro del álgebra de Boole dice, por ejemplo acá, que cuando las dos condiciones son falsas, el resultado es falso.
Cuando las dos condiciones, una de ellas es verdadera y la otra es falsa, es falsa. Cuando una es, la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. Y cuando todas son verdaderas, entonces es verdadero y el resultado. En cambio, en la OR es distinto. No se vuelven locos, pero sí lo mencionamos. ¿Sí? En el OR es o se lee así, ¿no? O es falso, o falso, falso. O es falso, o es verdadero, es verdadero. O es verdadero, o es falso, es verdadero. O es verdadero, verdadero, es verdadero. No tiene un... Dime. Viene por ahí, viene parecido. Es una álgebra también. El AND... Claro, esto no tiene nada que ver con el sistema de los signos, pero es parte de álgebras también. Es parte de la matemática. Solo para el i Ujú. funciona. ¿Listo? ¿Qué le parece? ¿Hermoso? Muy bien. Esto es parte de o sea, no nos volvamos locos, pero igual de a poco vamos a ir entendiendo. Dentro de los booleanos, el booleano lo que hace es examinar una expresión. Eso se llama expresión. Expresión es lo que está acá. Este ampersand es el símbolo para AND, que significa y. Y cuando, o sea, obviamente está colocado doble, yo ahí estoy creando una expresión en la cual él evalúa el resultado de este con este que está acá. ¿Sí? Entonces él evalúa si este es verdadero y este es verdadero, entonces es verdad. Según el álgebra de Boole que acabamos de ver acá. En cambio, en el segundo caso, si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. No se vuelvan locos todavía, pero sí se los muestro. Y con el OR es un palito como está allí. Son doble también. Y el OR, él evalúa o una o la otra. Si alguna de las dos es verdadera, entonces es verdadero el resultado. Eso es todo, es muy, muy sencillo. Entonces acá él evalúa, mira, si este es verdadero y es falso, es verdadero, si aquí es falso y aquí es verdadero. No se preocupen. Ya vamos a entrar en ese. No quiero que se me vuelvan locos, pero es importante que lo veamos. Vamos a ver los operadores de comparación. ¿Sí? Los operadores de comparación se utilizan en las declaraciones lógicas para determinar la igualdad o diferencia entre variables o valores. Eso es lo que hace la comparación. Es lo que acabamos de hacer. Acá tenemos una variable A que tiene un valor de 4 numérico y una variable B que tiene un valor de 4 numérico, y yo acá hago la comparación. ¿Sí? La comparación la hago con dos signos de igual. No, y vean que no es uno solo, son dos. Cuando es un solo signo es asignación. Cuando son dos signos es comparación. ¿Sí? Entonces acá esto es una expresión donde digo, estoy evaluando si 4 es igual a 4. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadero? ¿Sí, no? Es verdadero. Es verdadero, obvio que sí, porque 4 es igual a 4. ¿Sí? Bueno, acá él también sabe que es verdad. Muy bien, acá está una pequeña tabla con los ejemplos de los diferentes símbolos para hacer comparaciones. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver con la lógica para tomar decisiones. De acá viene algo bastante lindo, porque de acá es donde nuestro código toma decisiones de qué hacer. Y las condiciones van a estar dadas dependiendo de la álgebra booleana, los valores de las variables, si son mayores, menores, lo que sea. Acá tenemos el ejemplo que ya vimos, que eran dos iguales. Cuando son dos iguales es que sean de igual valor. Si esto, en esta expresión, los dos son iguales, el resultado es verdad, true. Acá, bueno, acá tiene que ser 3 seguiditos, se cerró la tabla. Acá tiene que ser, cuando son 3 iguales, seguidos, no así como está allí, son de igual tipo y de igual valor y de igual tipo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy quiero evaluar si, por ejemplo acá en el ejemplo, si 8 es igual con 3 veces el triple, 8 con strings. Porque si yo fuera colocado el string arriba, el JavaScript viene, que es tan lindo y dinámico, me dice sí, son iguales. Uno es un string que vale 8 y el otro es un número que vale 8. Entonces JavaScript dice, sí, son iguales. No es lo mismo, pero son iguales.
Pero en cambio el de abajo no. El de abajo con los 3 iguales es una comparación explícita. O sea, le está diciendo, hermano, tienen que ser iguales y del mismo valor. No me importa si son string. Entonces, en este caso, él me tira un falso. Porque el 8 es un string. Y no es igual a un 8 numérico entero. Entonces, ahí viene parte de la lógica. Luego viene el que es lo que se le llama negación. O lo que es distinto. ¿Sí? Yo puedo hacer una expresión donde yo pregunto, a veces una pregunta, ¿8 es distinto de 5? Sí, porque no son iguales. Entonces, la expresión, cuando yo la evalúo, ¿cuál es el resultado? Verdad, es cierto, 8 es distinto de 5, ¿me van siguiendo? También hay una negación explícita, o sea, bien tajante. Él acá va a evaluar que no solamente sean iguales, sino que también sean que sean distintos, pero también distintos del mismo valor, ¿sí? De igual manera, el 8 es distinto de 8. No es falso. Ahora viene este que sí se recuerdan de matemática. Este sí me acuerdo cuando estaba en tercer grado, mi maestra se llamaba Daisy, me acuerdo, que seguramente Dios se la llevó. Dios. No sé, pero era mala. Cuarto grado, perdón. Sí, no, Dios, yo se le entrego a Dios, yo le oro, llévase, Señor, llévatela a Dios. Sí, esa maestra que te pegaban, que te lanzaban el borrador, esas, que en la actualidad estarían presas. Tenemos el signo de mayor que, ¿sí? El mayor que, él también hace una evaluación, hace una comparación, y él compara, obviamente, entre un número y el otro, y obviamente ya está comparando, dice, 8 es mayor que 5, sí. Entonces, en el resultado de esta evaluación me va a decir que sí, que es verdad. Y luego tenemos el menor. De la misma manera, es el otro símbolo y él va a evaluar si 8, si 8 es menor que 5. ¿8 es menor que 5? No. No, 8 no es menor que 5. Entonces, la expresión me va a decir falso. 8 no es menor que 5. Y luego viene este que se llama mayor e igual. Sí, es matemática, muchachos. Es matemática. De la misma manera, 8 es mayor o igual a 9, es falso. Porque 8 no es mayor o igual a 9. Y en el de abajo, menor o igual. 8 es menor o igual a 9, sí, 8 es menor que 9. Muy bien. De esto no se preocupen. De a poco vamos a ir aprendiéndolo. ¿Ah? Mayor, no, esto sería mayor o igual. Bueno, sí, mayor o igual. Sí. Ahí está la regla de la I. Sí, mayor o igual. Sí, perdón, estoy en modo dando clase, perdón. Vamos a ver ahora la lógica condicional. Unimos todo lo que venimos viendo, el señor Bull y la maestra Daisy y todo lo que fuimos viendo. Y vamos a agregar acá. Acá es donde viene el asunto de lo que estamos viendo, la cuestión. Es lo que vamos a hacer todos los días de nuestra vida. La lógica condicional. Porque es la instrucción de código que va a tomar las decisiones de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, muchachos, elijan. Pueden elegir la que ustedes quieran. ¿Cuál eligieran? Yo elijo la roja, ¿no? Muy bien. Muy bien. La lógica condicional, es prácticamente la instrucción que, no sé, la debo haber hecho ya unas 10 millones de veces en mi vida, porque es la que usamos todos los días. ¿Sí? Es el bendito if. Para hacer una evaluación, la evaluación de ese if, hacemos algo. ¿Sí? Las declaraciones if se utilizan para tomar decisiones en el código. La palabra if le dice a JavaScript que ejecute un código de lo que está entre esas llaves bajo ciertas condiciones definidas entre paréntesis. Estas condiciones se conocen como condiciones booleanas, que ya las vimos, y pueden ser verdaderos o falsos. ¿Qué hace un if? La estructura del if es esta, ¿sí? La condición siempre, sí o sí, tiene que ser verdadera para que se ejecute lo que está dentro de las llaves. Las llaves son tal cual como las funciones, ¿sí? O sea, el ámbito, en este caso, el ámbito de mi if va a ser desde la llave que inicia hasta la llave que cierra.
hasta ese lugar, ese if tiene poder y jurisdicción. Vamos entendiendo, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer mi evaluación. Allí dentro de la condición colocamos todo lo booleano que necesitemos, comparaciones, igual, lo que sea, mayor que, menor que, lo que se nos ocurra, para que mi código tome una decisión y haga algo. Bien, me van captando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, porque solamente la programación se aprende codeando, ¿sí? No se aprende viendo tanto. Vamos a hacer un ejercicio. Y en un if vamos a calcular la edad, o sea, vamos a examinar la edad de una variable edad, sí, puede ser edad igual 5, y evaluamos en un if para saber si la persona puede manejar o no. En este caso no puede tomar alcohol. No. Nuestra lógica nos dice que no. No puede tomar alguien. Bueno, yo he conocido casos, pero no. No, un niño de 5 años no puede tomar alcohol. Si le están dando, van a ir presos. Puede, que se puede, pero van a ir presos. ¿Sí? Vamos a hacer entonces una variable. Esa variable va a ser edad. Esa edad la vamos a evaluar. ¿Cuál es la edad mínima para tomar alcohol? 15. ¿Ah? ¿No? 18. O sea, yo puedo entrar a un bar a los 17. Para tomar cualquiera, para comprar. Para comprar. Depende de qué chino. No, bien, Juanito, ¿cómo estás, Juanito? El chino de la esquina. Muy bien. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es vamos a hacer acá, vamos a hacer mi variable. ¿Se ve bien ahí? Sí. La edad y colocamos temporalmente. Sabemos ya que no. Creo. ¿Sí? Luego vamos a crear nuestro if. ¿Sí? El if es igual. If, dentro de paréntesis, abrimos las llaves. Van viendo, así va toda la progresión para que no se vaya, para que nunca le falte una llave. Ay, no cerré la llave, muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué no me corre el programa? Porque no le seguiste las instrucciones, amigue. Abre tu llave y cierra tu llave. ¿Sí? Dentro de mi if vamos a evaluar la edad, ¿sí? Esta condición tiene que ser verdad para que se pueda ejecutar. Entonces, la edad tiene que ser mayor o igual ¿a cuánto? A 18. Muy bien. Entonces, acá, bueno, podemos hacer un console log. Tranqui. Y acá, dele campeón. ¿Sí? Hermoso. Entonces, cuando yo corro mi código, ya de por sí debería decirme que nada. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Alguien tiene idea por qué? Porque nunca entró en el if. O sea, él directamente, cuando él ve la edad es igual a 5, el log primero que pasa es acá. Y él ve que no entra en esa condición y sigue de largo. Ni siquiera ve lo que está allá adentro. Así que, ¿para qué me sirve esto a mí? Para saber que todo lo que yo hago aquí adentro, si no entra en la condición, nunca va a ser ejecutado, nunca va a ser leído, nunca va a ser procesado, nunca va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, al yo cambiar mi edad, acá, por ejemplo, 22, obviamente ya sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo cambié mi variable, aquí sí entró en mi condición y la condición era verdadera. Ahora, dale campeón, acá hay unos cuantos que van a seguir. ¿Qué les va pareciendo el if? Es sumamente sencillo, muy fácil. Esto es if por todos lados. Si les muestro un pedazo de código de hoy mío, de mi trabajo, van a ver que hay if por todos lados. Ya les voy a mostrar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver dónde está el código. Vamos a ver dónde hay if. Por acá. Vamos a buscar if.
If. Vamos a ver acá. Bueno, acá este está medio zarpado, ¿eh? Tenemos varios if por todos lados. If. Muchos if. Sí. Se usa mucho. Muy bien. Bueno, acá la persona que hizo tuvo... Sí, puede tomar. Puede comprar, diría. Aún me corrigió, puede comprar. De tomar, toman, pero... Esos matinés, me acuerdo. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Acá sí me van a tener que ayudar, porque no sé. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer una función, y repetí 2 veces que calcule la velocidad. Función que calcule la velocidad dados distancia y tiempo como parámetro. ¿Se recuerdan física? Distancia y tiempo. Calcular con un if si la velocidad está en el límite permitido de 80 km por hora. ¿Sí? ¿Se recuerdan un poco los ejercicios de física? Entonces vamos a hacer vamos a ir dividiendo ese problema en varios pedazos. El primero es crear una función que calcule la velocidad. Esa función va a recibir 2 parámetros que va a ser distancia y tiempo. Me va a regresar la velocidad y eso me lo tiene que regresar en una variable. Yo esa variable la tengo que evaluar en if y si está dentro de los límites permitidos, que sería 80 o menos, muestre un mensaje que diga: ponete cinturón, acordate. No sé, puedes manejar. ¿Qué les parece? ¿Difícil? ¿Creen que lo pueden hacer? ¿Me pueden ir ayudando? Bueno, vamos a codearla, pues vamos a codearla. Vamos a codear nuestra función. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una función que ya todos la hicieron, la mayoría. Una función que calcule la velocidad. Sí, por una buena costumbre o una buena manera, nosotros podemos utilizar ciertos verbos en inglés, los verbos infinitivos y todo lo demás, para nombrar las variables. Obviamente digo en inglés porque los van a contratar gente y van a tener que hablar inglés y escribir y programar en inglés. Igual no es tan difícil, no se preocupen. Pero por ejemplo, si yo quiero crear una función que calcule una velocidad, yo le pongo get speed, si fuera en inglés, o ya que estamos hablando en español, get velocidad. Esto es algo mío acá extra del curso, ¿no? Sí, yo puedo crear, yo puedo poner así, get velocidad, nada más por nombre, estoy explicando. Y esto dijimos que era distancia y tiempo. Sí, vi en algunos que vamos a ir de a poco, eso es lo bueno de ir codeando. A medida que vamos escribiendo nos vamos dando cuenta cómo va funcionando el lenguaje. Este idioma, es un idioma, ¿sí? Ahora, ya yo creé el nombre de mi función. Recuerden que el nombre puede ser cualquiera, pero yo solamente le estoy poniendo un nombre que a mí me parece y ustedes le pueden poner el que a ustedes también les parece. ¿Sí? Ese nombre, esta función tiene los 2 parámetros y dijimos... Bueno, papi, vaya. La fórmula para la velocidad es la distancia dividida sobre el tiempo. Entonces, voy a regresar. Mi función va a regresar la división entre la distancia y el tiempo. Eso es todo lo que hace mi función. Solamente procesa un pedacito de mi código. Luego, puedo hacer esto, o sea, todo esto va fuera del código que ya programé, pero a medida que estamos acá, yo puedo declarar una variable que se llama velocidad y esta variable va a ser el resultado de la función que yo llamé o que voy a llamar. Y acá, ¿cuántos parámetros tiene mi función? 2. La distancia y el tiempo. Acá no vamos a entrar en misticismo si está hecho en un sistema imperial, si está en kilómetros. Tengo un profesor también que tengo que superar algún día en mi vida. Elio López se llamaba, que Dios lo bendiga.
que la fuerza la acompaña. Bueno, mi variable velocidad tiene el valor de lo que la función hizo. La función hace todo este proceso, él me devuelve y ahora yo voy a examinar el contenido de mi variable. Para eso utilizamos el if y dentro del if abrimos los paréntesis y aquí vamos a evaluar la expresión. Entonces dijimos que tenía que ser una velocidad menor o igual, porque ese es el simbolito, a 80. Si esa velocidad que ya fue calculada es menor o igual a 80, entonces entra dentro de la lógica que está acá y le podemos poner, es más, podemos usar incluso la palabra el return, también la podemos usar en un if, no es tan usado, pero podríamos usar el return dentro de un if también, pero por ahora lo dejamos así, ¿sí? Yo acá le digo todo ok. Debe ser un nombre muy genérico, un mensaje muy genérico. Entonces, mi if entraría acá solamente si la velocidad es 80. Acá yo vengo, entró dentro de mi condición, está todo ok. Incluso yo puedo imprimir mi velocidad. Puedo decirle acá, así, velocidad obviamente acá hago un espacio así. Esto es acá inspirándonos en el momento. Tengo justo la velocidad de 80. Dice velocidad 80 km por hora, todo ok. ¿Qué pasaría si yo cambio un valor acá? Vamos a poner 860 recorrido. Obviamente, esta condición no entró porque no está dentro del parámetro que yo le estoy especificando de inspección. Pero para eso también hay ya obviamente todos los lenguajes de programación tienen, si se ejecuta esta condición y si no, se ejecuta otra. Ya tenemos, ¿sí? Eso se llama else, que en inglés obviamente significa si no, pues. Entonces, acá evaluamos entonces dos veces. Si mi condición es verdadera, se hace digamos, este bloque de código. Si no, se usa el else para hacer exactamente todo lo contrario. Obviamente, no es requerido. Solamente si la lógica de lo que estás programando requiere que hagas un else, lo haces. Si no, no es que todo el tiempo tiene que ir, pero podemos regresar acá a nuestro código y yo acá puedo hacer un else y le digo, voy a copiarme exactamente lo que tengo acá. Yo igual lo voy a dejar para que lo tengan. Todo mal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hace el else? El else es exactamente lo mismo, pero todo lo contrario a la condición que hayamos hecho arriba. Y de la misma forma, dentro de esta llave es el ámbito del else. Desde que arranca hasta donde termina, se ejecuta solamente ese espacio de código. No va a ir a otro lugar, no se va a ir. Si yo vuelvo a ejecutar mi código acá, él me va a decir que yo tengo una velocidad de 86 km por hora, que está todo mal, me van a multar. Van entendiendo cómo dentro de un lenguaje de programación se toman decisiones, cosas que hacer. Esto obviamente en una página, por ejemplo, donde yo laburo, en producción con cliente real, con la gente utilizándola, acá se toman para todo. Hasta para qué color mostrar en un iconito. Si hay una notificación que muestre un cosito rojo, se hace con un if. Se evalúa una variable que diga, mira, ¿hay alguna notificación? Si la hay, bueno, píntame un cosito rojo ahí que... Todo, o sea, parece muy sencillo, pero es lo que hacemos todos los días.
se hace esto. Así que no lo vean como difícil. No, esto es de todos los días. Siempre estamos haciendo if para arriba y para abajo. Obviamente, a medida que vas creciendo, programando, vas mejorando tu forma de hacer tu código, ¿viste? Más, como le he explicado, más semántico, más lindo, más ayudando a tu compañero, porque tienes otro compañero que vive en otro lugar del mundo, habla otro idioma, y te manda un mensaje y no responde, pierde un día de trabajo. O sea, hay muchos factores que influyen acá. ¿Están copiando esto o se los dejo? ¿Está fino ya? ¿Copiaron ya? En el Slack, en el canal de links, le mandé para que se hagan una cuenta acá, un Replit se llama, y acá tengo para ejecutar mi código JavaScript. Sí, cuando veamos HTML, que veamos, vamos a hacerlo directamente en el editor de código. Ahora lo tenemos acá, es todo muy sencillo. A medida que van pasando los días, vamos incrementando un poquito la dificultad, pero no es algo que no puedan aprender o soportar. Lo más importante es que pregunten. Nada más que eso. Pregunten, levanten la mano. Está todo bien. El que no quiera hablar, bueno, está todo fino. Ah, porque me lo colocó. Igual, puedes poner las dos, sí. Hay diferencias, sí. Hay diferencias con algunos otros, pero hace lo mismo. Por ahora la puedes poner, no hay problema. Puedes poner comilla doble. Todo depende. Me hicieron preguntas hoy, me preguntaron que en uno de los ejercicios yo no coloqué un punto y coma, ¿no? Entonces yo le digo, mira, te va a correr el JavaScript sin el punto y coma, no hay ningún problema. Pero hay diferentes maneras de hacer JavaScript, se llaman guías de estilo. Por ejemplo, hay una muy famosa dentro de los programadores o de las industrias que la hizo Airbnb, que es la empresa que alquila departamentos. El sistema de ingeniería de ellos hicieron su guía de estilo de cómo programar JavaScript. Y entonces colocan que esté el punto y coma. Por ejemplo, con los if. Obviamente, esto es algo muy sencillo, pero tú puedes poner un if dentro de otro if, dentro de otro if. Y puedes hacer infinidades y sería una locura. Por lo menos los tipos ponen más de 2 if anidados uno dentro de otro, no. Te marca error. O sea, te va marcando las cosas bien chévere y programas mejor. Entonces, a medida que ustedes vayan entrando, donde vayan a trabajar, Dios quiera, Dios mediante, van a tener una guía de estilo por qué guiarse, ¿sí? No es que sea un mal código o mejor código. Cada uno usa su guía. Hay guía de Google, hay guía de Uber. Cada empresa tiene como, obviamente las empresas la usan para ellos, pero la ofrecen. Mira, nosotros usamos esta guía. Si les interesa, úsenla. Y todos la usamos. Eso se llama software libre. Todos usamos todo el software de todos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este ya lo hicimos. Este es el que hicimos, ok. Muy bien. Tarea para la casa. Van a hacer 3 cosas. ¿Sí? Van a comprobar si un número es par o impar. Van a colocar un número y van a hacer un if y van a poner el número en el if y van a comprobar si el número es par, me tiene que decir un if y el else, si el número es par, me tiene que decir un console log, el número es par. O el else sería el número es impar. ¿Se comprende, verdad? El segundo. Van a comparar 2 números y me van a decir cuál de los dos es mayor. O sea, van a agarrar en un if y van a colocar 2 números y comprobar a través de ellos cuál es mayor. Pueden hacer una función. La función recibe 2 números por parámetros y ahí van a empezar a jugarse con ese if y a comparar, a hacer comparaciones. El tercero es comprobar si tienen una edad válida para jubilarse. Ese está facilito. ¿Sí? Yo digo edad jubilatoria 65 o 70. De programación 90 años. Acá no se jubila nadie. Pero la edad normal común 65. Entonces, comprobar
dependiendo de una edad, si te puedes jubilar o no te puedes jubilar. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno. Esto es todo, amigos. Nos vamos.